Bueno, buen día para todos. Como siempre, es un placer compartir esta conferencia, esta charla, este material con gente del ciclo de la cuarta, que es un grupo que aprecio desde hace tantos años, ¿no? Así que en esta oportunidad voy a tratar de enfocar un tema sobre un movimiento que hubo en psicoanálisis hace mucho tiempo, pero voy a tratar de focalizar en tratar de explicar particularmente cuál fue el aporte de los antropólogos, porque como antropóloga es la parte más pertinente para defender. Y por otro lado, explicar un poco, ampliar un poco más en qué consistió la propuesta del doctor Sullivan que tanto rechazo causó, ¿no? Entonces, un poco para revisar lo que pasó y ver si hay puntos que se pueden recuperar o valorar en la actualidad. Siguiente, por favor. Entonces, los ejes de la presentación es por qué surge el movimiento culturalista, qué es lo que proponen, ¿no? Sobre todo la cuestión cómo realizar la inferencia clínica en psicoanálisis. Y ese es el punto, el aporte principal de Sullivan. Pero Sullivan, el doctor Sullivan, fue proscrito, cancelado y murió de tristeza, ¿no? Así que siguiente, por favor, vamos a ver un poco qué fue lo que pasó. Esta es la escuela, lo que figura, la imagen que figura acá es la escuela que todavía persiste hasta el día de hoy, la Escuela de Psiquiatría de Washington, dirigida por Sullivan en los años 30, donde en la actualidad no se hacen posgrados de psiquiatría como se hacía entonces, porque se los prohibieron legalmente, sino que lo que se permiten son cursos para el manejo de personas violentas dirigido a los no médicos, cursos para no médicos para poder controlar a personas violentas. Así que fíjense qué importante, porque este punto que fue, esa técnica de Sullivan, instalada por Sullivan, fue silenciada totalmente durante mucho tiempo y parece que solo le permiten seguir ampliándolas para no médicos y no como algo para los médicos. Siguiente, por favor. Entonces, el movimiento culturalista hay que recordarlo porque fueron médicos que contribuyeron a la remisión. En su momento causó sorpresa que hubo médicos que lograron conseguir la remisión de psicosis. Por supuesto que si Freud había dicho que era imposible tratarla, también fueron muy atacados diciendo que si se curaron es porque no era psicosis. Y la verdad que era psicosis, muchas veces era psicosis. Por eso vamos a ver que entre lo que desarrolló Sullivan fue métodos para que los enfermos consigan recuperarse a sí mismos, pero también este es un punto que quisiera remarcar en esta oportunidad, elaboró técnicas originales para controlar a los psicópatas, para abordar a los psicópatas violentos. Siguiente, por favor. Porque son dos aspectos que no se tienen muy en cuenta y persiste el pánico, el considerar, entonces, bueno, acá esta pregunta en los aportes, vamos a ver los aportes de los antropólogos a P.D. Bateson para para que los médicos puedan aplicar en teoría freudiana. Siguiente, por favor. Vamos a empezar, para esto nos vamos a ir a fines del siglo XIX, donde empezó la puja por dos sistemas de pensamiento lógico, pero que ambos, y es una confusión que persiste hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy persiste que toda estructura lógica es científica. Y la verdad que no. Hay estructuras lógicas científicas y estructuras lógicas escolásticas, que es lo que permite entender este cuadro, ¿no? La estructura, el discurso escolástico se elaboró en la Edad Media para defender dogmas de fe de manera verbal, con el discurso verbal, con el argumento verbal.
y nunca remite a hechos dados, a hechos comprobables, porque obviamente la fe para este grupo, para los escolásticos, se defiende desde el discurso, no desde los hechos, porque a Dios no lo podemos ver, aunque como digo siempre, la misma Biblia dice que la fe se demuestra por obras, no por palabras. Pero bueno, entramos en otra discusión. En cambio, la estructura científica es un conocimiento lógico también, estructurado lógicamente, pero basado en hipótesis que requieren un paso posterior de probarse y validarse. ¿eh? Y muchas veces, como digo siempre, en broma, cuando un científico hace un experimento de acuerdo a una hipótesis, si no le sale, no se rasga las vestiduras, simplemente modifica la teoría y arranca de nuevo, porque eso consiste en la ciencia. La gran diferencia entonces entre los escolásticos y los científicos es que la estructura escolástica es dogmática, no se toca por nada, la persona que dice algo no se mueve nunca de ahí, en cambio los científicos sí están dispuestos a corregirse. Siguiente, este es un punto muy importante. Vamos a traer ahora cómo en esta puja, en este ambiente intelectual efervescente, entre los científicos y los escolásticos, también surgen dos modos de hacer antropología. Siguiente, una científica y otra especulativa. En el año 1865 se publicó el libro del fundador de la antropología profesional, Edward Taylor. Su primer libro, antes de que se formalizara la antropología como profesión, fue un libro de notas de viaje acompañando a un arqueólogo. Y las notas, las observaciones fueron precisas y fueron una novedad en el campo de la literatura de viajes, que era boom en ese entonces. A partir de entonces, Taylor empezó a desarrollar el trabajo de campo a la necesidad de que todo viajero, si quiere publicar buenas notas de viaje, tiene que hacerlo, por lo menos tiene que describir la realidad con cierto método. Tal es así que el trabajo de campo llegó a ser conocido por muchos años como la ciencia de Mr. Taylor, asociada una cosa indisolublemente con la otra. Años después, un profesor, un oscuro profesor de, de letras y folclore, Fraser, porque Fraser era eso, un profesor de folclore y literatura, comenzó a escribir textos de todo el mundo, a recoger los mitos de todo el mundo y autodenominarse antropólogo, ¿no? Pero fue muy criticado por Taylor por su discurso especulativo y absoluta falta de rigurosidad científica. Sin embargo, Fraser fue un éxito editorial de 20 y pico de ediciones, ¿no? Estuvo vigente, estuvo en la lista de bestsellers durante más de 20 años. Siguiente, por favor. Acá hay, para que conozcamos los textos primitivos, la cultura primitiva fue el texto fundante, considerado el texto de Taylor que funda la antropología, y al lado tenemos en uno de los manuales en lo que contribuía, a lo que contribuía Taylor, con datos para los viajeros, para que puedan tomar buenas notas de antropología. Buenas notas notas reales, notas científicas, ¿no? Para ser pequeños científicos, para difundir la necesidad de pequeños científicos entre cada viajero, que es muy diferente el estilo del discurso del de la rama dorada. Siguiente, por favor. Uno de los libros de Fraser, Totemismo y Exogamia, acá para darnos cuenta qué es lo que criticaba Taylor. Por ejemplo, comentó Fraser, muy suelto, muy seguro, sabía que había individuos, que había grupos lejanos que elaboraban tótem. Entonces dijo, el tótem es una clase de objetos a los que un salvaje mira con respeto supersticioso. El totemismo es a la vez un sistema religioso y social y un sistema organizado y cooperativo de magia. Y Fraser no había estado nunca con un grupo nativo. Esto lo sacó de la galera, lo inventó.
Esto es lo que criticaba Taylor, que datos muy bien coherentes, muy bien ordenados, muy lógicos, al estilo, muy coherentes al estilo escolástico, pero que eran falsos. Y por supuesto, el que sí estaba teniendo a Boas, el antropólogo Boas también lo rechazó, más que Boas había hecho hizo trabajo de campo con los inuit, con los grupos canadienses que tenía y sabía positivamente que esto no era así. Siguiente, por favor. Para ver en este contexto, en el 1900, cuando lo que más se difundía era la ciencia de Mr. Taylor, la antropología como la ciencia de Mr. Taylor, Freud publica la interpretación de los sueños y dice fundamentarse que es una teoría científica basada en la antropología de Taylor, ¿no? Sin embargo, a partir de ese año, es decir, hasta 1900, venía con un tipo de discurso Freud más científico, más sistematizado, y después empieza a él también a dejar volar su escrito literario, ¿no? Pero resulta que cuando se publicó la teoría de los sueños, los médicos empezaron a alarmar, porque los únicos que durante muchos años hicieron psicoanálisis fueron médicos. Y empezaron a alarmarse porque empezaban a morir uno tras otro por suicidio, pacientes que no soportaban lo que descubrían con el psicoanálisis. Siguiente. Y le piden a Freud algo, ¿no? Alguna, como diríamos hoy, una vuelta de tuerca, alguna elaboración, algo que pase de la teoría a la que permita hacer practicable, hacer del psicoanálisis una práctica segura para los médicos y para los pacientes, porque también hubo muchos psicópatas que asesinaron a los médicos, a los terapeutas. Entonces, había que hacer algo. Sin embargo, Freud tuvo mucho cuidado de no reconocer en el escrito, porque sabía que lo que iba a quedar publicado era el escrito de la conferencia, tuvo mucho cuidado de ni siquiera mencionar los suicidios, tal es así que lo sabemos por la historia, no por un análisis de los textos mismos de Freud. Freud jamás se hizo cargo de los suicidios. Y lo único que indicó fue que había que limitar a personas cultas, personas capaces de un estado normal, y que la psicosis contraindica la aplicación del psicoanálisis. ¿Se imaginan que los médicos con esto, menos deseo de aplicar el psicoanálisis? Siguiente, por favor. No nos ayudó a aplicar el psicoanálisis. Siguiente. Entonces, Freud es criticado por ese abandono como médico de enfermos, del destino de los enfermos. Porque los médicos estuvieron, de acuerdo al juramento hipocrático, tenían pendiente de que no tenían que causar daño, hacer una práctica que cause daño a los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, la contrapropuesta freudiana fue insistir que lo que causaba angustia no era el psicoanálisis, sino los traumas. La verdad que sí, lo que causa angustia es el trauma. Pero eso tampoco lo discutían los médicos. Lo que los médicos discutían era cómo hacer para ayudar o acompañar al paciente en la elaboración de ese trauma. ¿Se dan cuenta? Pero Freud empezó ya, de acuerdo también a la modalidad escolástica, a no moverse de sus palabras, ni una coma de sus escritos, de sus teorías, y comenzar a descalificar a los médicos. Comenzar a descalificar que en realidad los médicos que no quieran aplicar el psicoanálisis es porque son médicos incapaces. Y entonces se impulsa el psicoanálisis no médico. Siguiente. Esto para darnos cuenta del contexto, ¿no? Y cómo él tuvo mucho cuidado todo el tiempo de ver lo que quedaba publicado en los escritos cuando lo que bullía en el entorno era otra cosa. Mientras tanto, no solamente había problemas para que el psicoanálisis sea reconocido como práctica científica, porque era eso lo que estaba en el meollo, ¿no? ¿Es el psicoanálisis una práctica científica? Pero no era el psicoanálisis lo único que estaba siendo cuestionado. Siguiente. Vamos a ver otros temas que estaban siendo cuestionados como científicos.
Acá no sé si alcanzan a ver que en una esquinita Einstein también fue cuestionado con sus teorías por muchos años por estar, como quien dice, entre dos aguas, ¿no? Por no poderse delimitar si era científico o era filosofía, o era especulación filosófica. Y recién se pudo dirimir cuando pudo acompañar los cálculos matemáticos con la demostración empírica que la luz, de un fenómeno de cambios en la trayectoria de la luz, después de un eclipse en el año 19. Pero mientras tanto, él había empezado a elaborar las teorías en el año 1905 y estuvo en 1905 siendo incomprendido, sin que se cuestionado, hasta que se pudo demostrar en los hechos que lo que él decía tenía sustento empírico, ¿no? Y esto se vincula con la fenomenología de Husserl, que distingue muy bien entre un fenómeno tal como lo concebimos en la cabeza y un objeto real. Entonces, la ciencia solamente puede validar objetos reales. La ciencia, en lo general, puede validar objetos reales, objetos que existen por sí mismos más allá de nuestra voluntad. ¿Se entiende? Las creencias no se pueden, es decir, es un nivel, es muy complicado para analizar científicamente las creencias, ¿no? Eso es lo que decía Husserl. Las creencias, es muy difícil eh, analizarlas como hecho científico, ¿eh? Entonces, eso por un lado, y hasta que, para tratar de dar un final con todo esto, Wittgenstein publicó en 1921 para dirimir qué es la ciencia. Bueno, la ciencia depende de un andamiaje lógico con hipótesis que merecen probarse. Si el hecho descrito no se prueba, la proposición es falsa y hay que reformular la hipótesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto hizo una divisoria de aguas entre lo que es ciencia y lo que no. Siguiente, por favor. Vamos a tratar de apurarnos. Por eso, vamos a ver, iban surgiendo entre correspondencias cruzadas del psicoanálisis, que por un lado era Freud iba elaborando todo un conjunto muy coherente de teoría especulativa, sin anclaje en absoluto en hechos reales, porque como sabemos, inclusive llegó a psicoanalizar, como quien dice, figuras de la literatura, personajes literarios, artistas fallecidos como Da Vinci, ¿no? Pero lógicamente era su posición, su postura, su interpretación. Nunca sabremos lo que había dicho Da Vinci, si habría estado de acuerdo o no con lo que decía Freud, ¿no? Entonces, una teoría especulativa con una praxis que tiene que ajustarse a la teoría como fuera. Entonces, la praxis científica está dada, es que está fundamentada en la observación y la experimentación. En eso está lo científico y eso no se ponía en duda. El problema es cuando se ven los resultados, había que ajustarlos sí o sí a la teoría. Nunca a los datos mismos. Si los resultados no se corresponden, se esfuerzan los datos, nunca la propuesta teórica. Y eso los médicos que saben epistemología saben que era así. Siguiente, por favor. De hecho, Klimovsky también comenta esto como problema del psicoanálisis, ¿no? Entonces, directamente Freud lanza desde su trinchera inamovible. En 1913 publica Los médicos no están preparados para practicar el psicoanálisis. O sea, los trató de burros que no saben, no son capaces de leer entre líneas, de burros y poco cultos, ¿no? Y en ese mismo año hace una convocatoria general a cualquiera en Totem y Tabú. Siguiente. Porque, y lo dice Sirambagues, nos buscan llenar la brecha entre gente de todo tipo y psicoanalistas por otro. Pero Totem y Tabú Totem y Tabú estaba basado en Fraser, no en Taylor, en especulaciones de Fraser. Entonces, era un mal cimiento, un mal comienzo para una teoría científica
basarse en especulaciones, ¿verdad? Pero Freud se negó a revisar su trabajo. Siguiente. Entonces, llegamos a 1930, habían pasado 30 años de la publicación de la interpretación de los sueños y que la gente se empezara a suicidar y que Freud no hiciera nada. 30 años después, mientras tanto, como búsqueda de darle esa vuelta de tuerca a la teoría, es que los antropólogos ofrecen el andamiaje lógico a los psiquiatras, basado en la premisa de que la cultura no es un constructo universal igual para todos los grupos, sino que cada grupo elabora su cultura según necesidades particulares. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si alcanzan a ver la fotito de Sapir, que él es un excelente antropólogo, pero como dice Reynoso, los mismos antropólogos lo dejaron solo en esta patriada, ¿no? Porque estaba solo, junto con Sullivan, que también estuvo solo, tratando de organizar, articular todo este cambio, esta praxis, para aplicar de otra manera, para darle una vuelta de tuerca a la teoría psicoanalítica. Siguiente, por favor. El enorme hallazgo del enfoque culturalista en psicoanálisis residía en establecer analogías entre los signos y síntomas observados particulares del paciente y compararlos no con la teoría freudiana, como se venía haciendo, sino con la propia historia del paciente. Ahí pegan el salto, ¿se dan cuenta? Entonces, era la propia historia del paciente, los rastros, los signos, los síntomas del trauma en el paciente que tienen correlación siempre con los mitos familiares y la historia familiar. Esa diferencia, dice, eso es el carácter de la inferencia clínica. Siguiente, vamos a ver un poquito de repasar Hipócrates, porque este ejercicio el giro del pasaje del pasaje de saltar de la teoría freudiana a la historia personal del paciente esclareció la lógica para aplicar la inferencia clínica, una inferencia clínica que los médicos eran los únicos que podían aplicar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí pasamos de que ningún médico está capacitado para el psicoanálisis, pero si los médicos están capacitados en la inferencia clínica, la verdad que los únicos que pueden hacer un buen psicoanálisis son los médicos. ¿Se dan cuenta cómo saltamos? Y eso, bueno, no le gustó mucho a los freudianos. Siguiente, por favor. Entonces Sullivan y Sapir proponen la inferencia clínica en psicoanálisis partiendo acá entre comillas estoy haciendo una comparación con lo que Hipócrates había dicho, ¿no? Que para hacer la inferencia clínica había que primero observar los signos y síntomas particulares del paciente. Después inferir. La inferencia es un nivel lógico superior al de la inducción. Que era la inducción clínica, digo, lo que hacían los freudianos, ¿no? Entonces, en cambio, la inferencia es un nivel superior, donde interviene la analogía. Eso ha sido muy estudiado por muchos epistemólogos, ¿no? Entonces, todo médico tenía que inferir las causas y el estado psíquico real por analogía con antecedentes similares en su propia historia personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, los médicos, de acuerdo también a la recomendación de Hipócrates, tenían que proporcionar, mientras tanto, la contención, la guía y los medios necesarios para que el paciente recuerde por sí mismo, darle todo el tiempo que necesite y luego guiarlo para que se sane a sí mismo. Pero en definitiva, el que recuerda la historia y el que la reinterpreta, la reconstruye, es el paciente, no el médico. Esa es la clave. El paciente se da sus propios tiempos para reconstruir y reinterpretar su propia historia. A algunos les lleva más que otros, ¿no?
Pero mientras tanto no hay que causar daño intencional. Mientras tanto, como otro consejo de Hipócrates. Siguiente, por favor. Bueno, acá pasamos a los padres fundadores del movimiento. 2 eran médicos y 1 era psicólogo social, ¿no? Como el caso de Fromm. ¿Y qué se imaginan? Los perseguidos fueron los médicos Horney y Sullivan, ¿no? Fromm no fue perseguido porque no era médico, porque el problema era la puja entre los médicos, ¿no? Pero sin embargo, los 3 tuvieron miradas distintas sobre a quiénes tratar, porque tanto Horney como Fromm no abordaron psicóticos, se dedicaron más bien a aplicar el método culturalista con neuróticos. En cambio, Sullivan fue el único que venía desarrollando largamente prácticas desde jovencito, desde recién recibido, prácticas para tratar enfermos mentales, fue el único que trataba psicóticos y que se animaba a tratar psicóticos y el más perseguido. Incluso fue dejado solo por Horney y Fromm, ¿no? Y eso lo dejaron absolutamente solo. Por eso es una pena todo lo que pasó, ¿no? ¿Qué tenían en común los culturalistas? Que consideraban el psicoanálisis como una técnica válida. Acá no estaba en duda la teoría freudiana. Lo que nos lleva a pensar que lo que faltaba era el salto. La teoría freudiana era estupenda para explicar el método, para explicar cómo aplicarlo, pero no para establecer analogías con ella. ¿Se dan cuenta? De hecho, ninguno de estos médicos cuestionó el psicoanálisis y validaron muchos de los conceptos del psicoanálisis, de la teoría de Freud. Lo que buscaban era esa vuelta de tuerca que Freud siempre se negó a dar. Entonces, por eso podemos considerar que la teoría era como un modelo general de simulación, pero que sirve un montón para saber cómo practicarla en condiciones seguras. Pero después, cuando llega el momento de aplicarla, ya tiene suficiente experiencia para saber qué es lo que tiene que hacer para cada caso particular, porque cada paciente es distinto, tiene una historia distinta, cada paciente con problemas serios, ¿no? Es muy particular. Siguiente, por favor. Se va haciendo claro qué es lo que buscaban. No era un rechazo contra Freud y contra su teoría. De hecho, Sullivan aprendió psicoanálisis con Freud, de la teoría freudiana. Y él solo se animó a hacer de jovencito, él de los años, inclusive durante la Primera Guerra, más o menos durante la Primera Guerra Mundial, empezó a acumular experiencia para tratar a psicóticos. Entonces, ya para los años 30 y pico, tenía una enorme experiencia en las técnicas para tratar a los psicóticos, pero también, y este es otro punto muy importante, no tenía una mirada romántica. Esto es algo que hay que entender. Sullivan no tenía una mirada romántica de la locura, porque sabía muy bien que hay psicóticos violentos y peligrosos. O sea, no se trataba de abordar como que todos son abordables. No, primero había que hacer una primera entrevista para diagnosticar, a ver, qué tipo, si era un psicótico violento, si era un psicópata violento o era alguien con una psicosis grave, pero que solo se causaba daño a sí mismo, ¿no? Que era incapaz de dañar a otro. ¿Se dan cuenta? No era un romántico. Y esto tampoco se recuerda mucho. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, acá Sullivan, líder del movimiento culturalista, desarrolló principalmente para tratar a los psicóticos el concepto de relación terapéutica. La relación terapéutica era un paso más, una vuelta de tuerca con el concepto de transferencia, ¿no? Él reconocía el concepto, la necesidad de hacer del vínculo de transferencia entre el médico y el paciente, pero mientras Freud decía que si se hace la transferencia, el médico tiene que apartarse, porque tenía esa concepción que para ser científico tenía que ser objetivo y tenía que mantener distancia del paciente,
Y Sullivan decía que no, que la relación terapéutica es lo que contribuye a sanar al paciente. Valerse de la transferencia para contribuir como un contrapeso positivo a sanar al paciente. Y mientras tanto estimulaba la realización conjunta de actividades anodinas, aparentemente anodinas, de salir a pasear y demás, pero con una guía tal que le permita al paciente conectarse con percepciones corporales fuertemente reprimidas. ¿eh? Entonces, el paciente al conectarse con esas percepciones corporales, solito se iba a ir acordando qué era lo que le causó el trauma. ¿Se dan cuenta? Y esto fue un precursor fabuloso, porque recién ahora, como vamos a ver, se sabe que es la única manera de salir de los traumas profundos. Siguiente, por favor. Entonces, claro, entre los años 1930 y 1960, que fue cuando falleció eh, Jackson, el último culturalista, obtuvieron un éxito que nadie se esperaba en el abordaje de psicosis. ¿eh? Y, y vamos a ver pistas de ese boom culturalista en los films de la época, ¿no? Que fueron cancelados judicialmente por los freudianos, no fueron expulsados de las sociedades de psicoanálisis, no se les permitió ni siquiera discutir en el ámbito médico cómo se podía aplicar esto ni nada. Fueron expulsados, fueron cancelados, los médicos que se habían recibido con Sullivan no pudieron decir nunca más que eran, se les prohibió decir que dónde habían aprendido ni de dónde obtenían sus teorías, o sea, un horror. En el film Cuéntame tu vida vamos a ver algunas escenas, que es un film de culto entre muchos psicólogos, aunque muchos sostienen que, de una manera bastante desconcertante, que es una caricatura del psicoanálisis. Por eso vamos a ver si es una caricatura y toda caricatura expresa una crítica, vamos a ver qué crítica, si acaso algún culturalista, algún psicoanalista de este movimiento, fue el que estuvo aportando para el guión, ¿no? Entonces, lo que revela veladamente el film entre las distintas capas de sentido es que los culturalistas se animaron a psicoanalizar psicóticos, pero no eran románticos, porque al mismo tiempo generaron técnicas para controlar a los psicópatas asesinos, a los psicópatas violentos. ¿Se dan cuenta? Porque hay una mirada romántica, yo me acuerdo, siempre tengo presente, pobrecito, al gendarme que quiso ayudar hace unos años, se enteró que había un loco suelto con un cuchillo amenazando a todo el mundo en la calle, y pobrecito, él fue y se acercó con amor, pensando que con amor, con consideración se iba a calmar, y el otro le pegó un puntazo y lo mató. ¿Se acuerdan? Todos recordamos ese caso. Pero el problema fue porque hay que tener cuidado de los psicópatas. Hay que mantenerse, no. Tiene que manejarlo gente que sabe. Entonces, una vez contenido por la relación terapéutica, el paciente se recuperaba a sí mismo. Entonces vamos a ir viendo distintas escenas. Esta escena, una primera imagen muestra la descalificación freudiana para las prácticas aplicadas, ¿no?, por los culturalistas. Siguiente, elegimos una sola imagen. Lo invitamos a ver esta película que está en YouTube, a volver a ver si, y tener en cuenta todas estas imágenes para poder comprender a qué nos referimos, ¿no? Bueno, acá está la imagen del psicoanalista freudiano que cuando los detectives le van a preguntar por la muerte por la muerte de un psiquiatra culturalista, se siente tan amenazado el psiquiatra freudiano que a los detectives empieza a hablar con ellos manipulando un cuchillo, defendiéndose con un cuchillo. Dice, mientras dice, ¿a quién se le ocurre salir a esquiar con un paranoico? Es como salir con un revólver cargado. ¿Se dan cuenta? Es porque tenían el pánico, ellos tenían pánico de tratar y con razón, ¿no?, de abordar a los psicóticos, pero no reconocían que Sullivan tampoco era alguien que los abordaba así románticamente.
Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir viendo otra escena, esta sí es un pedacito de la película, donde va viendo cómo se hace un juego, una comunicación lógica, como digo en chiste, no lo intenten en sus casas. Tiene que ser gente muy experimentada, muy capacitada, las que se hagan cargo de controlar a los psicópatas violentos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se lo controla, cómo que se lo lleva a reconocerse como autor y a ponerlo sobre la tierra, a traerlo a la realidad lógica de las consecuencias de ciertos actos. A verla, Babi. ¿Te escuchas? El enfermo siguió soñando. Apareció el propietario y acusó al doctor Edwards de hacer trampas. Le ordenó que se marchara y le dijo: no le permito jugar aquí, este sitio me pertenece, voy a acabar con usted. Esa pesadilla da al local una doble identidad. El Club 21 y Green Manors. Pero el propietario parece más bien pertenecer al segundo. Es más, yo diría que este propietario iracundo que amenazó al doctor Edwards era yo mismo. Eso me pareció a mí. Supongo que esta interpretación se le ha ocurrido esta noche. Sí. Y que no habrá confiado a nadie su descubrimiento psicoanalítico. Aún no. ¿Soñó alguna cosa más? Sí. El enfermo soñó que él y el doctor Edwards estaban en un tejado inclinado y que vio a Edwards caerse de ese tejado. También vio al propietario escondido detrás de una chimenea mientras sostenía en la mano una rueda y dejó caer la rueda. Lo que pueda significar esa rueda se me escapa. Era un revólver. El propietario que amenazó al doctor Edwards en el Club 21 dejó caer un revólver en la nieve en el Valle Gabriel después de disparar contra Edwards por la espalda. El arma sigue allí al pie de un árbol. Tiene las huellas del asesino. No estoy de acuerdo con esta parte de su interpretación. Por la sencilla razón de que el arma está ahora en mis manos. Supuse que ocurriría algo cuando esta noche cometí el error de decir que conocía a Edwards. Eso puso en marcha su ágil imaginación. Usted había atravesado una crisis. Y llegó a su conocimiento que Edwards iba a reemplazarle en la clínica. Fue a buscarle su restaurante favorito donde estaba almorzando con John Valentine. Discutió con él y le acusó de robarle el empleo. Él le tranquilizó. Entonces le dijo que iba a pasar unas vacaciones en la nieve. Usted le siguió hasta el valle y le disparó, escondido detrás de una... Ya basta. Su historia es ridícula. Todo el mundo se reirá de usted. Una psiquiatra enamorada jugando a los detectives. La policía no lo va a considerar un juego. Averiguarán por los camareros del Club 21 que estuvo allí. Y será identificado como el hombre que discutió con el doctor Edwards. Habrá personas que fueron con usted en el tren al Valle Gabriel y que le vieron allí. Estoy segura de que a nadie le parecerá un juego. Ya. Es usted una excelente psiquiatra, pero una mujer bastante estúpida. ¿Qué creía que iba a hacer yo cuando me contara todo esto? ¿Felicitarla? ¿En su imbécil enamoramiento de un pobre enfermo? Olvida que el castigo de dos crímenes es el mismo que el de uno. No va usted a cometer un segundo crimen, doctor Murchison. No lo había pensado. Pero está usted aquí. Y no se marchará. Un hombre de su inteligencia no comete un asesinato que no le servirá de nada. ¿Usted cree que no era mentalmente responsable del otro crimen en la nieve? Seguramente considerarán un atenuante el estado de su salud. No le ejecutarán por la muerte del doctor Edwards. Podrá seguir viviendo, leer, escribir, investigar. Aunque le condenen a prisión. ¿Está pensando eso, doctor Murchison? Si dispara ahora, será un asesinato premeditado. Le juzgarán como un criminal vulgar. Será condenado a muerte. Le ejecutarán en la silla eléctrica.
Voy a avisar a la policía ahora, doctor Murchison. Un individuo muy peligroso, sin duda. Pero ellos con las técnicas lo bajaban a tierra, lo conectaban con las consecuencias reales de los actos, porque los psicópatas viven en su propio narcisismo enfermizo, ¿no? Y no salen de ahí. Siguiente, por favor. Pero habían desarrollado técnicas para abordarlos. Sin embargo, bueno, vamos a ver otras críticas que hacían los culturalistas al psicoanálisis desde el humor, ¿no? Esta es una crítica, la siguiente, una imagen sobre la transferencia, que como decíamos, Freud recomendaba no involucrarse, generarla, pero alejarse, ¿no? Dejarlo solo al paciente, y porque tenían que mantenerse asépticos. Entonces acá, cuando el psicoanalista freudiano le dice al paciente, haga de cuenta que soy su padre, inmediatamente el paciente se relaja, lo llama papá, y miren la reacción, ¿no? del psicoanalista, porque no se le esperaba, no están preparados para tener una relación terapéutica respetuosa con los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, ahí vamos a ver la intervención de Dalí para representar un sueño persecutorio. Vamos a tratar de pasar rapidito las imágenes, Mavi, de cómo analizan los sueños del psicótico, ¿no? Con ojos por todos lados. La siguiente, hay ojos por todos lados. Hay alguien que quiere cortar con esa persecución, ¿no? Con esos ojos que miran. Las discusiones que hubo en ese mismo club de juego. La siguiente, como recuerda cuando cae al vacío la víctima acribillada y un desconocido que deja caer la rueda, ¿no? La rueda del revólver. Entonces, después de contar esto, el paciente se perturba al ver niños en la nieve. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya vamos a ver las siguientes imágenes, porque ahí después de contarlo, la psicoanalista le dice, ¿qué pasa? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que viste? Y el psiquiatra freudiano dice, no, está psicótico, está con fotofobia, o sea, ya no se puede psicoanalizar. En cambio, ella se queda mirando, focalizando las percepciones que lo perturban. Y al darse cuenta la regularidad de que siempre son huellas de trineo, o las formas de las huellas de trineo, lo que lo perturban, decide regresar al lugar del crimen, que fue en la nieve. Entonces, el paciente, cuando deciden eso en la película, ustedes cuando la vean de vuelta van a ver que él dice, tengo que ir solo, no puedo ir con vos, porque tengo miedo de mí estando en el lugar. Y esa es otra característica de los psicópatas inofensivos, ¿no? Tienen temor de sí mismos. No han puesto afuera un enemigo a destruir, sino que lo que más temen es descubrir su propia verdad. Por eso la mira así en la punta de la montaña, porque tiene miedo de sí mismo, pero es animado por la terapeuta a esquiar juntos, a ver si recuerda algo desde la original. Siguiente. Ambos se van acercando al borde del abismo y él todavía no recuerda qué es lo que le causó el trauma. Siguiente, pero la película muestra que a último momento, al sentirse inmerso en una situación perceptiva similar al borde de la muerte, recuerda como lo que provocó la muerte de su hermanito. Siguiente. La misma película muestra, ¿no? Muestra la escena del tobogán. Que a él estaba acostumbrado a jugar con su hermano, a jugar al tobogán, y sabemos que uno se tira, el otro se baja
da la vuelta y se pone en fila y se arrastra, y así es como juegan. Inclusive yo he visto a pingüinos, los pingüinos de Punta Tombo juegan así al tobogán. Yo me quedé helada cuando lo vi hace 30 años, pero bueno, eso es otra historia. Pero es un juego de percepciones, ¿no? De jugar juntos, de una rueda de juego. Entonces él vio sentado, pensó que el hermanito se iba a bajar y para acompañarlo a jugar se deslizó y se dio cuenta que el otro no se bajaba, estaba distraído pensando quién sabe qué cosa. Y ahí fue que provocó la muerte del hermano, ¿ves? Pero darse cuenta que no lo quiso matar intencionalmente. Entonces, llegado a ese punto, como adulto que interpreta lo que ocurrió, reacciona para revertir el pasado, para salvar, ahí sale del trauma, cuando recuerda que él no quiso matar a su hermano, que fue un accidente. Así que ahí se libera recién. Por supuesto que es una película, es una situación extrema, y como digo en chiste, nadie le está pidiendo a los terapeutas que vaya con el paciente al borde de un abismo para que se cure, ¿no? Pero bueno, es como una hipérbole, ¿no? Un ejemplo algo exagerado para relatar una ficción de hechos exagerados, en eso es la hipérbole, porque tiene un sustrato real, una enseñanza real. Entonces vamos a ver las neurociencias actuales, ¿qué es lo que dicen? Los traumas súper profundos, ¿desde dónde se liberan? Desde la racionalidad, desde recordar racionalmente, voluntariamente. Y no, dice, no podemos nunca recordar las causas del trauma porque la vía rápida de la amígdala, como se muestra ahí, que inclusive juega con los términos freudianos porque dice una vía rápida para los miedos humanos en la amígdala, ¿no? La vía rápida, habla así, ¿no? El artículo, jugando con el término freudiano de la vía regia de los sueños, ¿no? Entonces la vía rápida de los temores viene desde el tronco cerebral hacia la amígdala, no viene de la corteza prefrontal. Por eso es que cuesta tanto elaborarlos, porque siempre se frena en la amígdala, hay algo que genera pánico en la amígdala que la frena. Siguiente, por favor. Para ver lo que se descubrió más recientemente. Descubrieron que el flujo del núcleo, una estructura particular del cerebro también en el tallo, en la base del cráneo, el flujo de recuerdos dolorosos que viene desde el cuerpo es lo que facilita la reelaboración de recuerdos dolorosos. O sea, fue una manera de confirmar que el título lo comenta, ¿no? El circuito que permite la extinción de memorias, de recuerdos de traumas, ¿no? Que extingue la memoria del trauma. Así está el título del artículo, ¿eh? El ciclo, el ciclo que hay que fortalecer es el ciclo desde las percepciones corporales. Por eso es que los culturalistas se habían dado cuenta, sin todos estos avances, que lo que había que conectar al individuo con las percepciones reprimidas, con percepciones corporales reprimidas. Siguiente. En esto también fueron avanzados. Entonces, ¿por qué no prosperó la praxis culturalista? Siguiente, la gran pregunta, ¿no? Bueno, porque fueron perseguidos por el lobby freudiano, básicamente eso, ¿no? Y fue silenciado judicialmente, inclusive Sullivan y todos sus discípulos, ¿no? Entonces, después que falleció Sullivan y había fallecido ya Freud y Sapir, el antropólogo Bateson fue invitado a sistematizar la estructura lógica de las enfermedades mentales. Que inclusive, bueno, yo hablo desde mi propio recuerdo, ¿no? Porque estos principios culturalistas por lo menos seguían vigentes en mi infancia entre los psiquiatras venezolanos, ¿no? Que habían estudiado con Sullivan. La verdad que por eso es que me siento tan segura de hablar de todas estas cosas, ¿no? Porque tengo el recuerdo
de los amigos de mi padre que venían a casa. Entonces, bueno, ¿qué iba haciendo Bateson para establecer él estaba interesado por una estructura científica de la antropología, de las conductas adaptativas en la antropología. Ese era su interés, tengamos en cuenta lo que había propuesto Wittgenstein en los años 20, ¿no? Que fue para los años que Bateson se recibió como biólogo primero y después como antropólogo. Entonces, él buscó todo el tiempo elaborar tipologías lógicas. Entonces, la primera tipología lógica que elaboró fue en 1942, estableciendo distintos niveles de aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, y ya a partir de 1949 para trabajar sobre la tipología de los modos de comunicación y cómo se presentan paradojas al haber cruces entre distintos niveles lógicos, ¿no? Siguiente, por favor, porque esto lo vamos a entender con esto, ¿no? Con este cuadro, que este cuadro reúne en una sola imagen, a ver si ya nos queda poco tiempo, pero este cuadro reúne en una sola imagen todos los conceptos que elaboró Bateson y que, como él mismo dijo, jamás alcanzó a sintetizar en un solo modelo. Todos los conceptos estaban sueltos, desperdigados en distintos trabajos. Por eso yo lo que hice hace muchos años, empecé a reunir todos esos conceptos en un solo modelo. Básicamente, articular la primera tipología de los niveles de aprendizaje de 1942 con la tipología de niveles de comunicación, de distintos niveles de comunicación, desde primarios a más fue publicada en el 54. Ahora, Bateson también elaboró el concepto de marco, de frame, que fue tan usado por los sociólogos, muchas veces sin darle el crédito que era él el que lo había creado, de que en la interacción social todos enmarcamos la situación, lo que está dentro y lo que está afuera. Necesitamos enmarcar el fondo y figura. Pero el marco es siempre de situaciones dadas. Las situaciones posibles, creativas, están fuera del marco. Se establecen en un segundo nivel. Y los problemas de salud mental, los problemas de comunicación y todo lo demás, se da con la interacción en el segundo nivel, entre mensajes interpretados y los condicionamientos que resultan de esos mensajes. ¿Se dan cuenta? Los problemas psicológicos y el doble vínculo se elabora ahí. Y lo que sirve este cuadro, de lo que propuso Bateson, es que los conceptos de Bateson permiten entender que se puede liberar del doble vínculo cuando el terapeuta expresa mensajes creativos para cada caso, no siguiendo un guión, sino mensajes intuitivos expresados para ayudar al paciente en cada caso, con el propósito que el paciente pueda liberarse del trauma, del condicionamiento a los que lo impuso la familia, porque generalmente, eso también es otra cosa que él estudió, el doble vínculo es el resultado de una familia que enloquece a uno de sus miembros, que enloquece a sus miembros. Entonces y la víctima no se anima a rebelarse contra los padres, contra la persona que lo maltrata, ¿no? No se anima, simplemente no se anima. Entonces hay que animar, hay que fortalecer el yo del paciente para que pueda rebelarse contra eso. Pero claro, esto no era una teoría, esto era una serie de praxis, de puntos sueltos dentro de todo un marco general de conductas adaptativas. Ese es el enorme aporte de Bateson a la ciencia, ¿no? La ecología de conductas adaptativas, porque este cuadro puede servir no solo para describir conductas ecológicas, superadoras, saludables y demás. De hecho, yo lo usé, este cuadro, elaboré este modelo para explicar cómo la conducta superadora de un grupo pampeano, ¿no? Cómo encontró fuerza dentro de sí mismo para superar una condición desventajosa.
Entonces, el modelo general puede ser aplicado para muchas cosas, inclusive para liberarse del doble vínculo. Siguiente, por favor. No sé si tenemos, ¿cuánto nos queda, Mavi? Pero bueno, vamos a mencionar cómo un repaso, algunos médicos psicoanalistas escriben artículos y, como diría el Chespirito, se les chispotea, ¿no? Ideas culturalistas en sus artículos, ¿no? Por ejemplo, estas son todas de un... Yo cuando lo leí me acordé de los médicos que venían a casa, ¿no? Por ejemplo, en el artículo del que saqué varias frases, dice: un mega estudio reveló que los placebos en los primeros estadios de la depresión son tan eficaces como los psicofármacos para tratar depresiones leves, ¿no? Siguiente, por favor. Después, un buen profesional, además de integrar adecuadamente los síntomas en una historia clínica personal, una historia clínica con todo, no solamente con los problemas psíquicos, sino los problemas físicos, porque sabemos que hay muchos problemas físicos, como la tiroides o el páncreas, los problemas genera problemas de conducta, ¿no? Entonces, además de presentar todo esto, tiene que animar al paciente. Y entonces tiene que ayudarlos a elaborar, gracias por traerlo de vuelta, estimulará la necesidad de elaborar proyectos alcanzables para fortalecer la autoestima. Acá nuevamente el terapeuta animando a fortalecer, a que se fortalezca la autoestima del paciente. Siguiente, por favor. Siguiente, Mavi. Que acá, bueno, se discute que las depresiones se deban únicamente a depresiones y un montón de otras enfermedades, únicamente a un desequilibrio químico, porque comenta, blanco sobre negro, las depresiones tienen que ver también con el desempleo, la marginación, la pobreza, la crisis ética, el maltrato social, que genera duelos masivos, traumas devastadores, que hacen zozobrar vínculos, identidades y proyectos, tanto personales como colectivos. Entonces, algo que excede al marco de la pastillita. Y que el misterio del bienestar psíquico no se reduce a la bioquímica, y esa es una frase bien propia de este psicoanalista, dice: el futuro, a diferencia del pasado y del presente, tiene que ser inventado. Ese futuro que tanto miedo nos da y genera, está detrás de todos los problemas de ansiedad y demás, tenemos que reconocer que lo inventamos nosotros y para eso tenemos que estar fuertes. A mí me encanta esa frase. Así que bueno, ya el repasito final, entre las conclusiones. Bueno, que la teoría freudiana, tal como está, es un dogma escolástico defendido como científico y un método científico ejecutado por no científicos. Así que, ¿cómo no van a tener problemas hasta ahora para definir cómo salir cómo hacer buena terapia, ¿no? Y que tanto Sapir como Sullivan proponían que, en cambio, sea ayudar al paciente a que reconstruya y reinterprete su propia historia, dándole tiempo, fortaleciéndolo y animándolo de todas las maneras posibles, y guiándolo y cuidándolo, que no haga ninguna macana, ¿no? Mientras tanto. Y la siguiente, ¿no? Que Sullivan no solamente psicoanalizaba psicóticos, sabía cómo abordarlos, sino que previamente los entrenaba para poder controlarlos. Siguiente. Bueno, y acá repasamos el cuadro, el enorme aporte de Bateson al modelo de ecología de conductas adaptativas, ¿no? Porque él englobaba todo, ¿no? De todo, que las enfermedades mentales son conductas adaptativas. Así que bueno, muchas gracias particularmente, los invito a dar las gracias particularmente a Sullivan, a Sapir y a Bateson, que nos han ilustrado con todo este camino. Y si me permítanme dar las gracias a mi querido papi, quien me ha guiado de alguna manera hasta ahora para haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Vivina, por esta conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta, te digo que a mí me cerraron muchas cosas de la charla que habíamos tenido anteriormente y me hizo también recordar
que por ejemplo hay terapias como la biodecodificación, que en cierta forma hacen un poco de esto, pero sin red de contención, y cuán complejas pueden resultar su práctica inadecuada. Así que bueno, gracias Vivina, gracias por todo esto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muchas gracias. No, quería felicitar a Vivina, no es realmente un tema fácil de abordarlo, ¿no? Y de explicitarlo en una charla de una hora. Realmente hacer esa síntesis basado, digo, en los aspectos psicoanalíticos, antropológicos, y llegar, ¿por qué no?, a lo que usted muy bien expresa en cuanto a las neurociencias, con ese flujo entre amígdala, hipocampo y tálamo, que realmente ahí, para nosotros, los médicos, sobre todo los internistas, que vemos pacientes que con patologías funcionales, el intestino irritable, la cefalea tensional, la cistitis intersticial, el bruxismo, etcétera, su núcleo está allí a través, digamos, de traumas, de estrés postraumático, etcétera, ¿no? Así que realmente muy agradecido. Trayendo esto del estrés postraumático a algo muy reciente, lo que ha sucedido ayer en Lanús, por ejemplo, veía una criaturita de 10, 11 años que, bueno, lo filmaron expresando, digo, su pena, su bronca, su rabia. Esa es una criaturita que necesita una gran ayuda porque evidentemente está pasando un estrés postraumático, ni que hablar familiares y todo lo demás. Así que muy, muy agradecido. No sé si alguien quiere acotar algo, si quiere hacer alguna pregunta a Vivina. Si no hay preguntas, Fabi, ¿qué tenemos para la próxima? Hay agradecimientos y estamos muy sobre la hora. Y la próxima conferencia vamos a hablar de inteligencia artificial con la ingeniera Piñeiro, que nos va a explicar un poco qué es esto, porque hoy en día se está usando como una nueva herramienta médica, una nueva herramienta en la medicina, y no significa que se hace una inteligencia y se la inserta en la cabeza, sino como el hombre generó esta herramienta para beneficio de la humanidad, y interpretarla correctamente es lo que nos va a permitir aceptarla, porque si no, todo lo desconocido, como pasó allá con la época de Freud, enseguida se desterraba. Así que vamos a hablar de eso, de inteligencia artificial como una herramienta de la medicina en la actualidad. Nos estamos viendo la misma sala como de costumbre, les llegará el flyer por el mailing y van a poder volver a escuchar y compartir esta conferencia a través de nuestra web, que se llama ciclocultural.wordpress.com, donde los va a conectar con nuestro canal YouTube para poder reproducir todas las conferencias que fuimos dando a lo largo de estos años. Un cariño a todos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, y gracias Vivina por acompañarnos siempre, y espero que antes de fin de año contemos con otra ponencia tuya. Un beso.